Factores determinantes. La recurrencia de la inestabilidad después de la luxación anterior va a depender de diferentes factores. Entre estos tenemos la edad de la fecha de la luxación inicial, ya que va a ejercer influencia en las incidencias a nuevas luxaciones. Efectos de traumatismos en caso de que el paciente realice algún tipo de deporte, el sexo y la dominancia. Eso tiene que ver con que si la primera luxación se produjo fácilmente, la segunda lo hará con mayor facilidad todavía. Efectos de fracturas. La tasa de lesiones reiterativas es menor cuando la luxación conlleva una fractura de troquíter. Es probable que en caso de otras fracturas, como lesiones posterolaterales, de la cabeza humeral o fracturas del borde del glenoideo, en este caso sí estas se van a acompañar de una mayor incidencia de inestabilidad recurrente. En conclusión, podemos decir que las lesiones en personas jóvenes o de menor edad, junto a las luxaciones traumáticas como las que ya nombramos anteriormente, tienden al menos a curarse de una manera a que favorezca la estabilidad del hombro hacia próximas lesiones. La clínica. El paciente en este caso va a presentar dolor intenso, en ocasiones pueden haber desmayos, va a presentar deformación del hombro característica. Esto ocurre en forma de hachazo externo, vendría a ser un hachazo en el deltoides, así se lo conoce, que resalta lo que son los relieves del acromión y conlleva un aspecto de hombrera, o también conocido como hombro en charretera. El paciente va a optar por una actitud viciosa, de abducción y rotación externa, en la que impide aproximar el codo al cuerpo. La exploración clínica debe orientarse sobre todo a la búsqueda de complicaciones vasculonerviosas. En este caso vamos a realizar la medida del pulso, vamos a valorar la sensibilidad del muñón del hombro, la contracción del deltoides, todo esto para descargar lesiones del nervio circunflejo. Con respecto a los síntomas, el paciente va a presentar hinchazón y hematomas, dolor interno, entumecimiento, debilidad en la zona, y en algunos casos los pacientes presentan hormigueo cerca de la zona, o sea, en la zona de los trapecios, deltoides. Y los signos: vamos a tener un hombro visiblemente deformado, fuera de lugar. Se va a crear un vacío por la luxación de la cabeza del húmero que va a dejar un hueco debajo del acromión. Es decir, que el hombro va a perder ese redondeado que tiene, y también va a afectar estructuras como el deltoides, el manguito rotador. También luego de la primera luxación vamos a tener un alargamiento de los ligamentos que se va a producir por ese estiramiento forzado que va a causar, y este va a provocar su laxitud, y por ende el paciente va a ser más frecuente de tener fracturas. También va a afectar tendones, vasos sanguíneos y nervios. Para la anamnesis, el diagnóstico, vamos a hacer una anamnesis, vamos a analizar y vamos a valorar la estabilidad del hombro. Vamos a preguntarle al paciente cómo fue esa lesión, cómo tuvo. Vamos a ver la deformidad del brazo, vamos a evaluar su impotencia funcional, vamos a pedir al paciente que haga ciertos movimientos y maniobras semiológicas que nos van a determinar la lesión. El paciente va a contar con una radiografía y una tomografía computarizada. Estas van a brindar información valiosa para la toma de decisiones clínicas. En una radiografía suelen venir en 2 proyecciones, y en el 25% de los casos vamos a encontrar una fractura de troquino-troquíter. En el caso de una tomografía axial computarizada, en esta luxación nos va a permitir valorar la escápula, también fracturas asociadas a la tuberosidad mayor, la lesión de Hill-Sachs, que va a ser una deformación de la cabeza humeral que al chocar contra el aspecto anterior de la glena, y la fractura de Bankart, que es una fractura anteroinferior de la glena. En base a esto, vamos a establecer un tratamiento adecuado
dependiendo si el paciente se va a encontrar en una etapa prequirúrgico o postquirúrgico. Bueno, ahora con respecto al tratamiento prequirúrgico, más que nada trabajamos movilidad para aumentar el rango de movilidad, fortalecimiento de la musculatura y el movimiento de la escápula. Te vas a parar. Eso. Vamos a hacer estos movimientos de separación, acercamiento hacia el cuerpo, hacia adelante y hacia atrás. También vamos a hacer esto. Primero vamos a hacer así, determinada de forma activa, y después te voy a poner con resistencia. Eso. Tiene que ser lento, controlado el movimiento y consciente. Este movimiento vamos a hacer 3 series de 10. Después le podemos aplicar con una pesita o una botella con agua, lo que tengamos, para trabajar bíceps. Flexionamos. Después trabajamos tríceps. Todo lo que puede. El movimiento que te expliqué de pronación es eso. Y de la muñeca también. Acá también puedes llevar hacia afuera. Vuelvo. Y separando del cuerpo, extendiendo. Llevo hacia arriba como una abducción, separación sería del brazo. Eso. Después, con una banda elástica vas a hacer esto. Esto es lo más. A ver si puedo extender. Bueno, hasta ahí, para que no. Bien. Bien. Y el último ejercicio es donde te voy a pedir que te acuestes de costado en la camilla. Y vamos a trabajar un movimiento de la escápula de forma pasiva, donde levantamos y movilizamos hacia afuera y hacia adentro. Es movilidad pasiva, y también realizamos un poco de terapia manual, más que nada para que esa musculatura se relaje y que el movimiento sea más coordinado y también no dificulte, no tenga ninguna tensión. Bueno, eso más que nada fueron los ejercicios de la etapa prequirúrgica. Respecto a la semiología, las pruebas especiales que decidimos realizar fueron estas. Bueno, primeramente vas a agarrar eso, vamos a extender y vas a resistir el movimiento, como que querer elevar, y yo te voy a resistir. ¿Produce dolor? Sí. Me dices si produce algún dolor o incomodidad o alguna sensación rara que tengas. A ver. En caso de producir dolor o molestia, significa una afección justamente en la parte del hombro. Más que nada evalúa esta el supraespinoso. Después, la otra prueba que decidimos realizar fueron donde te voy a elevar el brazo y vas a intentar mantener en esta posición. Si produce dolor o alguna cosa, me avisas, como siempre. Eso, vamos otra vez. Mantengo. Eso. Esto significa también de afección. La otra maniobra es la de Hawking, donde ahora vas a intentar llevar hacia adelante y te voy a resistir el movimiento.
produce dolor, sí. Vamos en esto. Ahora sí. Exacto. Ahora vas a intentar llevar tu mano a la espalda de esta manera y te voy a asistir en el movimiento. Eso. ¿Duele? Sí. Ajá. Y la última que decidimos hacer fue una D, donde vas a llevar el hombro hacia adelante. Eso. Y ahora vas a intentar separar el brazo de tu cuerpo. ¿Hasta ahí vas? Sí. Bueno, estas fueron las maniobras que decidimos realizar. Bueno, en la etapa postquirúrgica, el trabajo primero que decidimos realizar fue lo de movilidad, muy parecido al de la etapa prequirúrgica, pero les vamos a mostrar igualmente. De pronación. Muñeca. Ahora vamos a extender hacia adelante el brazo hasta ahí. Eso. Hacia atrás, mínimo, ahí. Y también de separación entre pares de costado. Eso. Y también hacia adentro. Siempre los ejercicios fueron en progresión y en base a lo que el paciente podía realizar y a eso le fuimos sumando. Una vez que ya había superado esta etapa, fuimos a la banda. Y también el otro ejercicio. Ahí está. Le sumamos los mismos ejercicios del anterior, pero con resistencia. Vas a separar el brazo de tu cuerpo y te voy a resistir. Vamos más. Ahí. Más. Vamos más. Hacia adelante. De rotación. También como último movimiento que le pedimos que hacer, que es una como imitar una circunvolución, es de llevar hacia arriba, luego, y después vimos los ejercicios de propiocepción y descargas de peso y estabilidad que hicimos primeramente contra la pared. El movimiento que vas a imitar es este. Primero descargo peso sobre las dos manos, como casi haciendo una flexión, pero no llevando a ese movimiento, más descargo. Después va a hacer con una mano, cambio de posición, descargas hacia arriba, hacia un costado y hacia abajo. Arriba, con una mano, eso, es arriba atrás, hacia abajo, ahora hacia el costado, y como etapa final hicimos hacer el cuadrúpede, donde vas a hacer casi los mismos movimientos, te pones en descargas primero sobre los dos brazos, siempre imitando una flexión, pero no es ese el movimiento.
Intenta extender un poquito más esta parte. O llevas tu brazo más adelante. Eso. Luego con una mano. Eso. Bueno, más que nada en eso se basan los ejercicios del postquirúrgico. Bueno, yendo a lo que es la semiología, teniendo en cuenta que se realizó una inspección, palpación, se evaluó el rango de movilidad que tenía nuestro paciente. También se realizó un examen neurológico para ver si si el plexo braquial se encontraba afectado o alguna raíz del mismo. Se realizaron pruebas especiales como la de Jobs, la de Drop Arm, Hawkins, cajón, test de mano a la espalda y antepulsión y separación asistida. Con respecto al tratamiento, se realizó un tratamiento prequirúrgico y uno postquirúrgico. En el prequirúrgico nos basamos como objetivos que nos planteamos para poder preparar el tratamiento, fortalecer toda la musculatura como bíceps, tríceps, los pronadores, supinadores, flexores y extensores de muñeca. También a través del fortalecimiento de esa musculatura se trabajó la movilidad del hombro y también de la escápula, de forma pasiva y también asistida, activa asistida. Más que nada con la finalidad de preparar a toda esa musculatura para la cirugía y el postquirúrgico, donde va a tener un tiempo de reposo y que esa musculatura esté preparada y fuerte para la rehabilitación que se va a hacer postquirúrgico. El tratamiento fue un fortalecimiento con movilidad activa, sumando una resistencia con una banda elástica y al mismo tiempo que se trabajó la fuerza, también se trabajó el rango de movilidad. Y como lo de la cintura escapular, lo de la escápula, de forma pasiva y activa asistida. El tratamiento postquirúrgico. Nos basamos como objetivo trabajar la cicatriz con terapia manual, disminuir el dolor, eliminar la rigidez del tejido que está relacionado con la cintura escapular, controlar las compensaciones que realizaba el paciente al realizar un movimiento con otras estructuras de nuestro cuerpo, aumentar el rango articular del hombro, devolverle más que nada toda la movilidad al complejo articular del hombro, normalizar el tono de esa musculatura, que no fue un trabajo muy complicado. Como se realizó el prequirúrgico, se pudo trabajar desde ahí el fortalecimiento, entonces no disminuyó tanto el tono en el postquirúrgico. También eliminar toda la rigidez del tejido y recuperar la propiocepción y estabilidad. Eso teniendo en cuenta que el hombro es una articulación bastante inestable por el grado de movilidad que tiene, entonces sería muy importante trabajar esa estabilidad y para prevenir más que nada lesiones a futuro. El tratamiento primero postquirúrgico para disminuir la inflamación se decidió hacer crioterapia. También se trabajó magnetoterapia y ultrasonido. Con respecto a lo que es terapia manual y movilidad, ejercicio, se trabajó movilidad pasiva, activa asistida, luego pasamos a una activa totalmente, una activa con resistencia y por último el trabajo propioceptivo y estabilidad, donde se realizó en bipedestación con una mano contra la pared y luego en el piso con primeramente 2 apoyos, que serían los 2 brazos, y después con uno. Después sumamos un video donde se va a explicar y demostrar el procedimiento de la semiología de las pruebas y también de los ejercicios que se realizaron. Respecto a la metodología de aplicación de los agentes físicos, magneto. Los objetivos de esta aplicación fueron estimular la circulación, estimular la osteogénesis, reducir el tono simpático, buscar más que nada una relajación de la musculatura, con la finalidad de disminuir también y buscar analgesia en el postquirúrgico, el efecto antiinflamatorio y analgésico, regeneración tisular y, en fin, estimular al organismo a su propia curación, que es lo que podemos lograr con el magneto. Las precauciones que se tuvo en cuenta era medirle la presión arterial y tenía normal, no tenía ningún signo de hemorragia, marcapasos ni implantes metálicos y tenía un buen estado nutricional, no tenía anemia ni nada. Con respecto a los electrodos, se ubicaron de manera coplanar,
se cuidaron de que tengan una buena ubicación, que estén fijos en la zona con una banda elástica alrededor. La intensidad que se ocupó fue del 75% con una frecuencia de 72 Hz y por un tiempo de 40 minutos. Con respecto al ultrasonido, los objetivos de la aplicación, hay que tener en cuenta que nosotros usamos la forma de aplicación pulsada para lograr un efecto no térmico. Se trabajó la cicatriz, también se buscó facilitar el intercambio de líquidos para disminuir el edema y la inflamación postquirúrgico, aumentar la concentración de calcio intracelular, también para estimular la regeneración y reparación tisular, aumentar la síntesis proteica por los fibroblastos, que también lleva a la reparación y regeneración de los tejidos, aumentar la desgranulación de los mastocitos con el fin de acelerar todo ese proceso, aumentar la concentración de los macrófagos. Todo eso fue en base, como aclaré acá, para buscar una mejor cicatrización, acelerar el proceso de reparación y que nuestro paciente se pueda recuperar lo antes posible. También promover una respuesta inflamatoria, efecto analgésico, disminuyendo la velocidad de la conducción de los nervios periféricos y una relajación muscular, inhibiendo las fibras, la contracción. Con respecto a las precauciones, también se tuvo en cuenta la presión arterial, que era normal, no tenía ningún implante metálico. Se cuidó durante la aplicación los relieves óseos para no generar justamente puntos calientes. También se higienizó la zona y el aparato, se vio si estaba funcionando correctamente. El cabezal, cuando durante la aplicación siempre estuvo en total contacto con la piel, se realizaron los movimientos correctos circulares, no se dejó quieto por un instante para no generar puntos calientes. También se cuidó que tenga un suficiente medio de acople, que sería en este caso el gel, y también se tuvo en cuenta el ERA y el campo cercano a zona de Fresnel, que se tiene en cuenta que en ese campo o en esa zona se tiene una mayor intensidad del aparato y la frecuencia también, entonces con el fin de no generar puntos calientes y de no generar un daño, una consecuencia, un efecto adverso negativo a nuestro paciente. También se tuvo en cuenta para buscar la intensidad, la frecuencia adecuada, el área de la aplicación. Con respecto al modo de aplicación, bueno, fue pulsado con un efecto no térmico, la intensidad fue de 1 voltio por centímetros cuadrados y la frecuencia de 1 MHz. El modo de emisión fueron de 10 segundos de ciclo por 2 segundos de emisión y 8 segundos de reposo. El tiempo total de la aplicación duró 15 minutos.